Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Vamos a leerlo en otra traducción. A ver, ¿quiénes tienen Reina Valera 60? Todos los que tienen Reina Valera 60, vamos a leerlo fuerte, por favor. 2, 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muy bien. ¿Sí nos queda claro? Es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído para que no nos deslicemos. Pensemos en algunas palabras, que pongamos diligencia. ¿Qué cosa es diligencia? Cuidado, atención, esmero, perseverancia, prontitud. Que cuando nos encargan algo, ¿qué sería lo contrario de la diligencia? La negligencia. Que nos encarguen una tarea y digamos, ¡ay, se me olvidó! Esa es negligencia, ¿no? ¡Ay, es que no se pudo! ¿Es que estaba muy difícil? No, sí llamé, pero no me contestaron. O sea, que no resolvimos el asunto, que no buscamos la manera de que se llevara a un buen éxito. En cambio, la diligencia es que ponemos toda la iniciativa, asertividad, creatividad, para hacer lo que tenemos que hacer. Y si tenemos que pararnos de cabeza, pues nos paramos de cabeza, pero la cosa tiene que salir. Esa es la diligencia. Es algo que normalmente ponemos en nuestros negocios, ¿no es cierto? La gente cuida su dinero, o es muy descuidada con su dinero. La gente cuida su dinero, o cuida su vida, cuida las cosas que le interesan. Dice en el libro de Proverbios, el hombre diligente delante de los reyes estará. A lo mejor tú empiezas, a trabajar desde abajo en la escala social, pero si eres diligente, dice Proverbios, terminarás estando delante de los reyes. Porque van a decir, esta es una persona a la que se le encarga algo y lo hace. Yo le doy una orden y puedo descansar. Ni siquiera necesito supervisarlo. Yo sé que las cosas van a salir bien. Pero el que tiene mentalidad limitada va a poner pretextos. Y si no está el jefe, entonces no va a hacer nada. Mejor se va a perder el tiempo si no lo están viendo. Y cuando le pidan cuentas va a decir, pues es que no me dieron los elementos, es que no había recursos, es que no había condiciones, ¿verdad? Pero el diligente trabaja y pone todo el cuidado en las cosas que hace. Entonces dice el texto que seamos diligentes y que pongamos atención. Otra manera en que la Biblia usa para que pongamos atención es en Apocalipsis. Cuando dice, el que tiene oídos, oiga. Parece que estuviera diciendo lo mismo, ¿no? ¿Tienes oídos? Oye, pero no está diciendo lo mismo. El que tiene oídos, el que logra captar los sonidos, las palabras, le falta que ponga la atención suficiente
que trate de entender, pero sobre todo, que haga suyo lo que está escuchando. Puede ser que vengamos a la reunión como íbamos a la escuela. ¿Y qué aprendiste hoy? ¿Qué dijo la maestra? Estamos oyendo, pero si no, pregúntenle a cualquier hermano, oye, ¿y de qué se trató la predicación del domingo? Bueno, dijeron que, ¿cómo te diré? Pues que, pues bueno, como siempre, ¿no? Pero no ponemos atención. Y no hacemos nuestras las palabras. Recuerden ustedes un texto que se refiere al rey David y que dice que Dios amó a David, Dios perdonó a David, Dios usó a David porque David enterneció su corazón al escuchar la palabra de Dios. Qué diferente. ¿De qué está hablando el hermano? No sé, yo estaba pensando en otra cosa. No falta quien está viendo el celular. Estaría bien que como en algunos lugares, ¿no? Cuando menos un letrerito, no celular, o como en la embajada gringa, ¿no? Lo deja en la puerta. ¿Verdad? Pero estamos haciendo otras cosas, nuestra mente, nuestro corazón está en otra cosa, y en la semana ya se nos olvidó la predicación. Que estemos atentos para que no nos deslicemos. ¿Eso qué querrá decir? Mi versión decía, para que no nos escurramos, decía mi versión. Nos deslicemos. ¿De dónde nos vamos a deslizar? Del camino de Dios, de la salvación. Hay posturas, perdón por la cámara, muévete si quieres. Hay posturas que dicen que la salvación no se pierde. Vengo acá atrás por los que están dormidos, ¿no? Que la salvación no se pierde. Pero la carta a los Hebreos es muy dura, y lo vamos a ver en varios pasajes del capítulo 6, del capítulo 10, diciendo que hay un riesgo de perder la salvación. Sí hay un riesgo de perder la salvación. No que Dios la quita. La carta a los Hebreos nunca dice que Dios va a quitar la salvación. Usted no tiene que preocuparse en ese sentido de un día decir, Dios ya me habrá quitado la salvación o no. Cuando yo me muera y me presente ante Dios, tendré que hacerlo en la incertidumbre de si todavía me perdonó o si me va a decir, ¿sabes qué? Siempre no te perdoné. No se refiere a eso. Se refiere a que nosotros podemos perder la fe. Nosotros podemos descuidarla y que nuestro corazón se endurezca a tal grado que perdamos la fe. La fe fue la decisión por la que un día recibimos la gracia. La gracia la recibimos por fe. Y si ya no tenemos la fe, es como rechazar la gracia. Dios no quita la salvación, pero nosotros tenemos que cuidarla. La salvación es algo tan valioso que nosotros no pudimos pagarlo, lo pagó Cristo, pero precisamente porque es tan valioso, lo tenemos que cuidar. ¿Cómo cuida usted su carro? Yo creo que hasta la medianoche se para y se asoma a ver si no se lo han robado. Y en la mañana sale y le limpia hasta con la mano a ver si no se lo rayaron, ¿verdad? ¿Cómo cuida las cosas valiosas? No sé, tal vez su computadora, su televisión, su anillo de compromiso, su casa. Las cuidamos, ¿no? Los hijos pequeños que levantan una vez también. ¿Cómo cuidamos la salvación? ¿Cómo cuidamos la salvación?
Ahí comienza el capítulo 2, pero la carta no estaba dividida en capítulos. La verdad es que no ha cambiado de tema. El tema de la carta a los hebreos es la grandeza de Cristo, comenzando con que Cristo es la mayor revelación del Padre, que Cristo es el creador y sustentador del universo. Y después vimos que Cristo es mayor que los ángeles. ¿Sí recuerda? Y vamos en eso. Cristo es mayor que los ángeles porque nunca Dios le dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo. En cambio a Cristo le ha dicho, tú eres Dios que está en el trono. El Padre le dijo, tú eres Dios que está en el trono. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, el capítulo 2, en ese mismo tema, está diciendo, la primera alianza, el pacto antiguo, se dio por mano de ángeles, en el monte Sinaí, por mediación de los ángeles. Y los que no perseveraron, y ese tema lo va a continuar, los que no mezclaron fe, no entraron en la tierra prometida. Y entonces dice, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos un pacto que no se dio por mediación de ángeles, sino por Cristo mismo. Es un pacto más importante, es un pacto más grandioso. Por eso, ese es el tema. El pacto que Cristo ha efectuado, en el que estamos nosotros, es más sublime, es más grandioso que el pacto mosaico, pero por la misma razón es también más serio, más serio. Aquí el texto nos está hablando de la seriedad de las cosas de Dios, de la seriedad de nuestra relación con Dios. Mire usted, leamos otra vez el 1 y continuamos en el 2. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justo pago de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? ¿Ve esa frase? Esa pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salud tan grande? Una salvación tan grande. La gente en general está acostumbrada a tomar la religión de manera superflua. Incluso hay una frase que dicen, primero la obligación y luego la devoción. ¿Eso qué quiere decir? Que lo de Dios es mera devoción. No es tan importante. Es cuando yo lo sienta. Oye, ¿tú vas a la iglesia? No, sí, pero no siempre, ¿eh? Cuando me nace. Y pues le nace allá cada quien sabe cuándo. Y entonces así tomamos con superficialidad las cosas de Dios. Pero ¿cuál es la seriedad que imprimimos a otros aspectos de nuestra vida? ¿Cuál cree usted que es la seriedad que le otorga un empresario a sus negocios? Todo el tiempo. El empresario dice, yo me paro tarde. Bueno, como yo soy mi jefe, hoy no voy. El empresario madruga y se va a trabajar y no tiene horario y sale a la medianoche
y todavía se va a su casa, se duerme y sueña con sus negocios. Porque todo es su negocio. Todo su corazón está puesto en la ganancia. Todo su esfuerzo está puesto en la ganancia. Y cuidado cuando un empleado hace lo que no debe, porque lo corre. No se está jugando. En el negocio no se está jugando. La gente incluso recibe cursos de cómo ponerse la camiseta en el trabajo, de cómo ser más competitivo, de cómo ir ascendiendo. Y eso que es empleado. Y todo eso al jefe le conviene. Y el que no tiene esa actitud, para afuera. Al fin que hay mucha gente sin trabajo que quisiera trabajar. Y si alguien le comete un fraude, un robo, lo denuncia. Y esa persona puede parar en la cárcel. Es un asunto muy serio. ¿Qué seriedad le damos a la escuela? ¿Usted cree que la mayoría de los cristianos le damos a las cosas de Dios, a la vida de comunidad, de creyentes, la seriedad que le damos a los negocios? Si usted atendiera sus negocios como atiende lo de Dios, estaría pidiendo limón en la esquina. Déjeme decírselo. ¿Cuál es la seriedad que le ponemos a la escuela? Claro que le ponemos mucha, ¿por qué? Porque queremos el papelito que después nos va a permitir trabajar y ganar dinero. Y entonces si en la escuela dicen, tu colegiatura es de 20,000, de 30,000 pesos al mes, pues la pagamos, ¿verdad? Pero si dicen, bueno, a ver, trae tu diezmo. Ay, ¿el diezmo? ¿Cómo? ¿No? Si en la escuela nos dejan tarea, después de que todavía vamos 6 horas a clases, nos dejan tarea y la tenemos que hacer hasta las 3 de la mañana, pues la hacemos. Hermanos, lean la carta a los Hebreos. Después de un mes, ¿ya leyó? Pues sí, ya, ahí voy. ¿Ahí va dónde? Pues en el capítulo 1. ¿Cómo? No le ponemos ninguna seriedad en comparación con la escuela. Si ahorita viniera el Señor y nos pusiera un examen de lo que ya deberíamos saber desde el día en que creímos, ¿sabe cómo estaríamos todos? Bien reprobados, ¿no? Le ponemos seriedad a muchas otras cosas. Yo recuerdo cuando fue el temblor, el terremoto del 85. Muy poca gente le ponía seriedad a las cosas de Dios. Estaban preocupados por su casa, por sus cosas, por su salud, pero no por Dios. Me ha tocado visitar enfermos que en el momento más crucial en que le estamos hablando a los familiares acerca de la salvación y todo, no están preocupados, no les interesa, a ellos les interesa ver qué dice el médico con respecto a la salud de su paciente. Nos interesa la salud, ¿no? También gastamos nuestro dinero en la salud. No queremos ir al ISSSTE ni al seguro, y menos ahora al Seguro Universal. Queremos ir al Ángeles, o no sé cómo se llame ahora, ¿no? Que es un robo en despoblado, pero sentimos que nuestra salud, le damos seriedad a la salud. Le damos seriedad a otras cosas. Pensando, por ejemplo, en una guerra. Si lo llamaran a la guerra, ¿usted qué tendría que hacer? Dejar la familia, ¿no es cierto? Y irse a donde lo manden, y allá donde lo manden, a lo único que se puede dedicar es a obedecer las órdenes, a poner todo su empeño para sobrevivir, en medio de una serie de incomodidades. ¿Usted cree que el que está en campaña tiene un baño cómodo? ¿Tiene un baño cómodo? Donde se da su regaderazo y todo. ¿Tiene una buena cama? ¿No? ¿Tiene un horario? Y dice, ya a las 2 de la tarde ya salí.
Si viene el enemigo, ahí se los encargo, yo ya salí. No, hermano, hay que tomar la vida cristiana tan en serio como si nos hubieran mandado a una guerra. México está viviendo una situación muy complicada. Si no se viene una revolución, cuando menos se viene una serie de guerrillas. La gente que se mete en la guerrilla toma más en serio sus convicciones que nosotros. Porque nosotros podemos tener un cristianismo de domingo, pero el guerrillero tiene que dejar su casa, su trabajo, e irse a exponer la vida escondiéndose en la sierra. Por eso hay mucha gente que no puede tomar el cristianismo en serio, porque ve que los cristianos somos, pues, personas light, personas cómodas, ¿no? Y hay iglesias que hasta tienen nombres cómodos, así para que nadie se espante. No digo nombres, ustedes saben. No les estoy diciendo que se vayan a la guerrilla porque no es la solución, pero sí deberíamos tener la misma convicción, la misma seriedad, la misma entrega que un guerrillero. El mismo cuidado y la misma diligencia que un empresario. El mismo esfuerzo en el conocimiento que el mejor estudiante. Y eso no lo estamos haciendo. Quizá porque no tenemos un templo con su gran púlpito y su reclinatorio y sus bancas y sus flores, ¿no? Y dicen, pues nos reunimos en una casa, es así como muy de pachanga. Yo recuerdo un hermano que hace tiempo asistía con nosotros, ¿y saben por qué dejó de asistir? Porque dijo, no es una iglesia, es una casa, y se fue a una iglesia. Lo que él consideraba una iglesia, un templo. Pues allá recientemente hubo una división, y él salió y ahora se reúnen en una casa. Lo que le da la seriedad a la vida cristiana no es si nos reunimos en una casa o si tenemos un templo. Si somos muchos o somos pocos. Eso no le da la seriedad. La seriedad es cómo nos estamos entregando a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en nosotros? ¿Qué en nuestra vida cotidiana? ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿Qué nos preocupa más? No vamos a decir, nunca vamos a decirlo explícitamente. Si Dios está en segundo, tercero, como en cuarto. No lo vamos a decir. Pero es muy fácil hacer un diagnóstico y decir, ¿en qué pienso más? Pues en mi novia. Entonces Dios no ocupa el primer lugar. ¿Qué me preocupa más? La economía. Entonces Dios no ocupa el primer lugar. ¿A qué le das más tiempo? Pues no sé, a mis actividades, a mi trabajo. ¿A qué le tienes más cariño? A mis hijos. No sé, a quien sea. O aún en relación con el culto. Ha habido domingos que hay un importante partido de fútbol y algunos no vienen. ¿Verdad? ¿A qué le dan más importancia? Al partido de fútbol, pero es en la tarde por eso. ¿En dónde está nuestra cabeza? ¿Dónde está nuestra cabeza cuando estamos en el culto? Eso es lo que se llama reverencia. Alguna vez les explicaba yo que la reverencia no es al lugar. A veces esa es la equivocación. Yo recuerdo cuando era niño, iba a la iglesia y la maestra nos decía, vamos a entrar al santuario, niños, de puntitas, calladitos, porque es la casa de Dios. Ya íbamos todos. Pero el problema o el enfoque no era el correcto. La reverencia no es porque el lugar es la casa de Dios. La reverencia es porque hemos venido a poner nuestra mente, nuestro corazón como comunidad en lo que le vamos a dar a Dios. Entonces, por ejemplo, en el canto, ¿cómo debe ser el canto?
volteando para otro lado. Yo les digo alguna vez que si van a dar una serenata y en eso se asoma la muchacha y ustedes están pensando en otra cosa, ¿le gustará? ¿Se enamorará? ¿Va a decir, ay, sí, qué barbaridad, cómo me quiere? Tenemos que poner todo nuestro corazón en el canto, en lo que dice la letra, en ser conmovidos por esa letra, en sacar nuestra voz con verdadera gratitud. Y en la palabra, estar atentos. Cuando el Señor Jesús vivía, no se había inventado la imprenta y las personas no tenían Biblias en su casa. Jesús no podía llegar a su casa y encontrar allí unos rollos de la Escritura y ponerse a leer, porque Jesús era pobre. Jesús no tenía en su casa ni un libro de la Biblia, ni uno. Entonces, ¿cómo meditaba Jesús la Escritura? Por lo que el sábado en la sinagoga escuchaba. Tenemos que escuchar de tal manera que toda la semana tengamos material para meditar, porque pusimos atención en lo que se leyó, porque pusimos atención en lo que se dijo. Hay que cuidar la salvación. Nos dicen, para que cuides tu casa y no la vayas a perder, cómprate un seguro. Nos dice el hermano Arturo o el hermano Flaviano. Cuidamos la casa, ¿no? Cuidamos las cosas que suponemos que valen. ¿Cuánto vale nuestra salvación? ¿Cuánto vale esa promesa de vivir eternamente con Dios? A lo largo de la vida cristiana, por supuesto que he visto a muchos quedarse a medio camino. Jóvenes creyentes que después fueron seducidos por el mundo, por los placeres, por el nivel social, por el deseo de riqueza, y dejaron de ser creyentes. Descuidaron su salvación. A veces les he testificado que fue en la adolescencia donde tuve mi encuentro más profundo con Dios. Cuando repaso muchos de los que entonces éramos del grupo, ¿cuántos no permanecen? De nosotros mismos. Cuando estemos en la resurrección, ¿estaremos todos? ¿Estaremos todos? No vaya a ser que ensombrezca nuestra alegría en la resurrección decir, oye, ¿te acuerdas del hermano? No digo nombres, ¿verdad? ¿Te acuerdas del hermano fulano? Sí, pero no está. La hermana perengana no llegó. Puede ser. Puede ser. Nada garantiza que todos los que estamos esta mañana aquí vamos a estar en la resurrección. Sí lo garantiza Dios. Pero la invitación hoy es a que tomemos tan en serio a Dios como nunca lo hemos tomado. Que Dios sea lo primero en nuestras vidas, o lo que podemos llamar también la preocupación última. Última quiere decir que ya no hay nada más importante, que ya no puede haber nada más allá. Tenemos preocupaciones inmediatas. ¿Con qué vamos a pagar la renta? Tengo un problema en el trabajo. Tengo un problema de salud. Son preocupaciones inmediatas. Y podríamos decir qué motivos hay de oración y diríamos, por mi familia, por mi trabajo, por mi amigo, por la enfermedad. Pero tiene que haber una preocupación más importante que todas, tras de la cual ya no hay nada, que es la últimamente importante. Y esa preocupación es nuestro amor por Dios, nuestra comunión con Dios, que debe tener la seriedad por encima
de todas las cosas. Por eso lea conmigo. Leo la primera parte del verso 1. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos. Vamos a memorizar eso, ¿no? Si quiere, con palabras menos rebuscadas. En vez de menester, podemos decir necesario, ¿no? Es necesario que con más diligencia atendamos, nos ocupemos. Ahora, principio del verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo podemos definir esa frase, tener en poco? Menospreciar, darle poco valor, no valorar como debemos una cosa. Normalmente me invitan a dirigir a veces algunos congresos académicos y como resultado una de las doctoras me regaló unas mancuernillas. Yo dije, unas mancuernillas de 3 pesos, dije yo, ¿no? Y entonces llegó mi hijo, que sabe más de esas cuestiones, y dice, ¿quién te regaló estas mancuernillas marca fulana de tal que valen como 5,000 pesos? Dije, ¡ah, qué barbaridad! Entonces tomé el teléfono y dije, doctora, muchas gracias, no había yo considerado su regalo, ¿no? Porque como yo no sé de eso, pues tuve en poco, déjenme usar esa ilustración, ¿no? Tuve en poco, porque no conocía el valor de algo. Tener en poco la salvación es que no hemos terminado de captar cuánto vale, qué tan importante es. Seguimos en esa idea de es la devoción, es cuando me nazca. La mayoría de la gente, ¿cuándo va a la iglesia? Bodas, 15 años, bautizos, funerales, ¿no? Y va porque se imagina que los sacramentos que le van a dar en ese tipo de ceremonias es lo que le va a dar validez a sus situaciones. Nada más por eso. Y por la cuestión social. ¿Qué va a decir la gente si no me caso de blanco? Y los invito a todos. ¿Qué va a decir la gente si no bautizamos al bebé? ¿Qué va a decir la gente si no hacemos la misa de mi abuelita? ¿No? Es una cuestión social. Pero en la vida real, en la vida cotidiana, las cosas de Dios no tienen importancia, puesto que no hacen que las personas sean transformadas. Le van a dar mañanitas a la Virgen con una buena borrachera. ¿Dónde está la transformación? La única cosa que a veces nos parece seria es la que demandamos del otro. Cuidadito y ofendas mi religión porque te mato. Ah, bueno, ahí sí la cosa es muy seria, pero te lo exijo a ti porque yo sigo siendo el mismo de siempre. Para mí no es tan seria la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar menospreciar esa salvación? Yo le pregunto, ¿qué lugar en nuestras preocupaciones, tiempo, esfuerzo, en todo lo que es nuestra vida, qué lugar debe de tener la salvación? El primer lugar. Nada se le puede comparar. ¿Su salud es importante? Sí es importante. Si yo me descuido, a lo mejor me muero en 1 año o 2. Si yo me cuido, a lo mejor duró otro poquito. Pero, ¿cómo se compara eso con la eternidad? ¿Verdad que no? Sí es importante que me cuide, que vaya al médico, que tome los medicamentos, que siga las prescripciones, pero ¿cómo se compara eso con la eternidad? Tal vez a los jóvenes les queden 50 años, 60 años de vida. ¿Cuántos quieren? ¿Quieren llegar a los 100? ¿A los 110? Aún así, no es nada con la eternidad. La vida de la tierra
sigue siendo lo que diría los Salmos o Isaías, un soplo. Una hierba que estaba ahí en la mañana y en la tarde ya no estaba. Desgraciadamente, nos damos cuenta de eso hasta que se fue la juventud. Jóvenes, desde los más chiquitos, ¿cuántos años tienes, hija? 14. ¿Alguien tiene menos? Desde ella y los demás jóvenes. Cuando tenemos esas edades, pues digamos que no podemos negar que algún día seremos viejos, pero eso está tan lejos. Bueno, tengo toda la vida, ¿no? Pues pobres viejitos. No, la vida se va muy rápido. Uno de repente voltea y dice, si yo era joven, ¿no? La vida se va, como un soplo, como un pensamiento. La salvación debe ser lo más importante. Si es importante cuidar el dinero, saber ahorrar, ser generoso con los pobres, no comprar cosas superfluas, no ser injustos con nuestros trabajadores, no defraudar a la gente, no robar. Toda la economía es importante, pero la salvación es más importante, ¿verdad? El estudio es importante. Alguna vez un pastor me decía, a mí nada más me interesa Cristo, ¿la ciencia para qué? La ciencia no sirve para nada. Le digo, sí sirve. ¿Tú crees que puedo ser mejor cristiano con la ciencia? Le digo, sí. Y se quedó muy sorprendido. Bueno, es que la ciencia no es más que el estudio de la creación de Dios, ¿no? Ahora, si yo digo que amo a Dios, pero que desprecio su creación, entonces no lo amo realmente. Es como si yo digo, es que yo amo mucho a mi esposa, y mi esposa dice, mira, te preparé un guisado. Digo, no, tu guisas re feo. A mí me interesa pensar en ti, no comer tus guisados. No puede ser. O sea, cuando amamos a alguien, amamos sus obras, amamos todo lo que es Él. Por eso la ciencia y todos los aspectos de la vida son importantes. Podemos servir a Dios a través de ellos y conocerlo mejor. Cuando decimos que Cristo quiere salvarnos, no nos estamos refiriendo solamente a la cuestión espiritual, sino a toda la condición en que el pecado ha sumido a la sociedad. Cuando yo me subo al metro, digo, ¿qué condición de miseria están viviendo los mexicanos? Porque ustedes los ven pobres, incultos. No quiero ser ofensivo ni discriminador, pero voy a usar la palabra nacos, en el sentido de que se les han impuesto modas estrafalarias, destructivas, y ellos creen que se ven maravillosos cuando se ven ridículos. Entonces uno dice, ¿en qué medida la ignorancia, la pobreza, la incultura ha sumido a la humanidad en algo que está muy lejos del modelo que Dios quería? ¿O acaso cuando Dios creó al hombre dijo, sí, quiero que sea ignorante, que sea pobre, que sea todo eso, enajenado y aún en su salud, ¿no? Usted ve a esos mexicanos en su mayoría tan mal de salud. Me refiero sobre todo a los más pobres que pueda uno ver allí. Muchos de ellos ambulantes, ¿no? Se refleja plenamente en su cuerpo el deterioro. ¿Será que cuando Cristo pensó en salvar la humanidad, no le importaba nada de eso? ¿O le importaba todo? Le importaba todo. Por eso la salvación debe ser lo central, lo que debe determinar toda nuestra vida, lo que debe transformar todos los ámbitos que estamos viviendo. Y nos preocupamos por ámbitos secundarios, aunque importantes, como la salud, la economía, la política. El cristiano no puede ser indiferente, porque la indiferencia ya es una posición política. Nosotros tenemos que ser profetas, identificados con la justicia. Pero aún así, sabemos
que humanamente hablando, ¿tiene solución lo que estamos viviendo en este mundo? Sí, el próximo año ya se va a componer México. El próximo año todo el mundo va a tener trabajo, un salario digno, ya no va a haber corrupción. Así va a ser. Con todo y nuestra participación y nuestra denuncia, hay algo más importante que no debemos de perder de vista. ¿Cuál es? La salvación. Porque la gente que no conoce a Dios puede coincidir con nosotros en señalar críticamente los errores y las injusticias. Y en eso coincidimos. Pero ¿saben qué no coincidimos? En la solución. Porque ellos no tienen una solución. Pero nosotros sí tenemos una solución. Y el primer ámbito de la solución es la seriedad con que nosotros tomamos la salvación. Les pongo otro ejemplo. Cuando yo veo los jóvenes que se han unido al movimiento Krishna, que traen unas túnicas anaranjadas y están rapados, nada más se dejaron una colita y andan con un panderito ahí cantando mantras, ¿no? La pregunta es, un joven que se ha unido al movimiento Krishna y un joven de la iglesia cristiana que va a veces a su reunión de jóvenes y a veces no, ¿cuál está más comprometido? ¿Cuál ha sido un radical? ¿Cuál ha sumido completamente su vida en lo que cree? El no cristiano. ¿No es una pena? O sea, tenemos que cambiar, hermanos. Alguien decía, no me gustó la frase, pero la voy a usar. No estamos jugando a la iglesita. ¿Qué sería jugar a la iglesita? Pues que todo es superficial, que todo es light, que venimos, nos saludamos, no hay más compromiso, pero pues sí, pues que va a haber la comida, que unos cantitos. Si me gustan los cantitos llego, si no me gustan, llego cuando ya se acabaron, ¿no? No, hermano, tenemos que cambiar esa mentalidad. Alguna vez les decía, no es como cuando llegan a la cafetería y dice, me da un café descafeinado, con una leche deslactosada y con un azúcar desazucarada. Así es nuestro cristianismo, como el café que yo tomo. Bueno, sí, un cristianismo sin compromiso. Un Dios que me resuelva los problemas, pero que no me pida nada. Yo sí puedo ir los domingos, pero estoy desemanado, deslactosado, o sea, más el domingo. Bueno, sí, eso de la ofrenda. Pues al fin que ya dijeron que la prosperidad no es cierto, pues doy 5 pesos, ¿verdad? O sea, todo es así sencillito, sin compromiso de ninguna índole. Y cuando se invita a trabajar, hermanos, necesitamos ir a predicar a tal lado, necesitamos que se visite la iglesia fulana de tal, necesitamos que se visite un enfermo. ¿Quién quiere ir? No, ya alzó la mano allá, el hermano que siempre alza la mano, ¿no? No, hermanos, todos tenemos que poner nuestro esfuerzo. Imagínense que fuéramos una iglesia del tamaño que somos, pero todos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Todos bien comprometidos. ¿Qué pasaría? Sería una iglesia más grande. Desde el nivel individual, la gente admiraría nuestra vida, porque nos van a criticar. Nos contaba nuestra hermana Elo en Puebla. Ya empiezan a criticarla. Nos van a criticar. Qué bueno. Pero cuando esas personas tengan problemas, necesidad, ¿a quién creen que se van a acercar? ¿A quién le van a pedir consejo? ¿A quién le van a pedir ayuda? Al que han visto íntegro, al que han visto entregado, al que han visto diferente, ¿no es cierto?
A veces en los años de la adolescencia yo decía, ay, pues parece que los amigos, las muchachas buscan al más relajiento. Debería yo ser más relajiento. Pero cuando había problemas de verdad, pues ¿a quién buscaban? A mí me buscaban. Entonces, la gente nos va a buscar a nosotros, ¿no? Los griegos luchaban en una formación de soldados que se llamaban los hoplitas. Tenían un escudo y una larga lanza. Y se formaban 2, 3, 4 filas, bien pegaditos. Y cuando venían los enemigos, ellos no se desformaban. De tal manera que se volvían impenetrables. Porque si un enemigo atacaba, pues, y me atacaba a mí, pues mi compañero lo atravesaba con su lanza, y si no yo y el de al lado, y no nos desformamos, ¿no? Todos protegidos por los escudos, todos unidos. Y los griegos lograron detener el avance de los persas. Ustedes saben esa historia. Leónidas, alrededor de solo 300 griegos pudieron detener un ejército de miles y miles de persas. ¿Por qué? Porque estaban formados, unidos, disciplinados, ¿no? Eso es tomar en serio. Otro ejemplo. ¿Usted cree que los narcos toman en serio su actividad? ¿La toman en serio? Porque saben que cualquier día los pueden matar. Y no estoy justificando que maten, pero para matar hay que tener valor de saber que mañana te pueden matar a ti. Ese es el valor que nuestros políticos no tienen. Ellos prefieren ante las amenazas tomar el dinerito y hacerse de la vista gorda. Pero el narco está dispuesto a matar y a que lo maten. Y puede decir, sí, pues tal vez yo solo dure unos 2 años, pero esos 2 años voy a tener dinero, voy a tener joyas, voy a tener carros, voy a tener armas, voy a tener mujeres. Y se entrega con todo. Y desgraciadamente, a través de los narcocorridos, películas y demás, hoy es el modelo de la mayoría de nuestros jóvenes y niños. Pregúntele a un niño qué quiere ser cuando sea grande. Narco. ¿Cómo es posible, diría Jesús, que los hijos del mundo son más sagaces, los hijos de las tinieblas, que los hijos de la luz? Jesús decía eso. ¿Cómo es posible que un empresario, que un narco, que un estudiante o cualquier otra cosa, un guerrillero, sea una gente más comprometida, más entregada, más valiente que un cristiano? No puede ser. Tenemos que cambiar. Tenemos que decir, Señor, ahora sí, me voy a entregar a ti con todo. Con todo eso, lo que implique. ¿Estaría dispuesto a que lo maten? A veces no queremos ni expresar nuestra opinión, no nos vayan a criticar. ¿Acaso eso es valor? Si la iglesia a veces no la persiguen, es porque no dice nada. Cuando predique lo que tiene que predicar, entonces sí. Necesitamos ese valor. Dice el siguiente versículo. La salvación, verso 3, segunda parte, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. ¿Quién comenzó a publicar o a predicar esta salvación? El Señor Jesucristo. ¿Con qué seriedad lo hizo? Lo dejó todo. Y en medio de carencias y peligros, anduvo de un lado a otro y finalmente puso su misma vida. Y luego los apóstoles, que a diferencia de los apóstoles modernos que usurpan el nombre pensando que pronto ya van a tener un carro de lujo y hasta un avión, el verdadero apóstol murió en el martirio, o crucificado, o decapitado, o desmembrado por caballos,
o quemado en la hoguera. Esa es la seriedad, ese es el valor, esa es la entrega. ¿Podríamos de ser cristianos radicales? Por ahí hay unos cristianos que dicen que ellos son de cristianismo extremo, pero todo su extremo consiste en cantar cantos rock and rolleros y tirarse al piso. Eso es lo extremo. No, hermano, lo extremo es un compromiso, una entrega diligente, cotidiana. Ahorita podemos decir que estamos dispuestos a morir por Cristo, y ojalá que así sea, y que en el momento de tener que hacerlo nos nazca el valor y lo hagamos. Pero ¿saben qué es más difícil que morir por Cristo? Vivir por Cristo. Porque yo puedo morir por Él en un momento de emoción, pero vivir por Él todos los días requiere mayor constancia, mayor diligencia, mayor entrega. Vamos.